La situación actual de las víctimas del conflicto en Colombia pues no ha variado mucho en los últimos años, en realidad. O sea, a nivel material, a nivel de la realidad, de la cotidianidad diaria de todas esas víctimas en Colombia que viven en zonas de conflicto armado, que viven en zonas de violencia, sigue siendo la misma que en los últimos años. Una realidad en la cual pues, viven entre hostigamientos, viven en medio de un conflicto, viven de la violencia, que genera una serie de consecuencias humanitarias que son aquellas precisamente en las que el Comité Internacional de la Cruz Roja intenta impactar, y en ese sentido pues nuestro trabajo, digamos, del día a día no ha cambiado tanto. Lo que sí quizá ha cambiado y está evolucionando es un poco la esperanza de esas víctimas. Es quizá lo que vemos evolucionar vinculado directamente a esos diálogos de paz que se están llevando a cabo en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP para poner fin a ese conflicto. En desplazamiento, efectivamente, trabajamos en varias vertientes también. Hay la parte de la vertiente, si se quiere, de asistencia más directa, en responder a las necesidades inmediatas de desplazados individuales, de desplazamientos masivos. Se produce un desplazamiento, llegan a un lugar determinado, necesitan seguir comiendo, necesitan tener protección. Esa asistencia inmediata la podemos prestar nosotros o la podemos prestar en coordinación con la unidad de víctimas, que también tiene facilidades, que también tiene posibilidades y acceso a ciertas zonas. Luego, una vez el desplazamiento se ha producido y se ha dado esa primera ayuda de emergencia, pues hay que seguir viviendo, hay que seguir ganándose el pan, hay que seguir alimentando a la familia de uno. También tenemos programas de facilitación de empleo, de facilitación de salidas, intentando con empresas o con instituciones integrar a algunos de esos desplazados en el mercado laboral para que en el fondo pues empiecen a valerse por sí mismos y encuentren un hueco en ese nuevo barrio, en esa ciudad que para ellos es desconocido, y puedan seguir hacia adelante. El tema de desaparecidos es un tema extremadamente importante en Colombia. Colombia es uno de los países en donde, bueno, oficialmente hay registrados más de 80.000 desaparecidos. Sin embargo, la cifra real es probablemente mucho más alta, porque la desaparición no es un problema histórico. Estamos hablando de un fenómeno que está ocurriendo todavía hoy, cada día, en muchos lugares de este país. Nos centramos mucho también en las familias. Las familiares son precisamente quizá quienes sufren más día a día la desaparición de un ser querido. La angustia de no saber si está vivo, si está muerto, el sentirse perdido en medio de toda una institucionalidad, en medio de toda una legislación que existe, que está ahí, pero que no está necesariamente a su alcance. Y trabajamos muchísimo pues, con esas familias a dos niveles. Uno, para coordinar las instituciones entre ellas mejor, de manera que puedan servir mejor a esas familias de desaparecidos y aminorar su angustia. Y segundo, para integrar esas familias en los procesos institucionales de búsqueda, de identificación, para que ellos también se sientan útiles y se sientan parte del proceso de búsqueda de ese ser querido. Sensibilizamos, por ejemplo, a los profesionales de salud sobre sus derechos y obligaciones como miembros de esa misión médica, a los portadores de armas, sean del bando que sean del lado que sean, sobre la obligación de respetar esa misión médica, esas ambulancias, esas infraestructuras, esos médicos, esas enfermeras, esos pacientes y enfermos y heridos que están en esas ambulancias o que están en esos hospitales. Y en general pues respondemos también a emergencias que puedan darse, como por ejemplo ocurrió el año pasado en el marco de las movilizaciones sociales, cuando debido a una situación de tensión social pues las ambulancias no pueden pasar, se corta el paso de las carreteras, los hospitales quedan desabastecidos, no pueden atender a los pacientes, y ahí pues también organizamos el año pasado una serie de caravanas humanitarias con la Cruz Roja colombiana y en coordinación también con el Ministerio de Salud, para abastecer esos hospitales y atravesar pues esas movilizaciones, haciendo difusión al mismo tiempo de la necesidad de respetar la misión médica y abasteciendo hospitales y garantizando o ayudando a la salida de las ambulancias que necesitaban transportar enfermos graves o accidentados o enfermos crónicos a otros centros hospitalarios donde pudieran ser atendidos.
De nuevo, Colombia bate récords en términos de artefactos explosivos esparcidos por muchas áreas del país que causan muertes, amputaciones, mutilaciones prácticamente a diario, tanto entre civiles como entre combatientes, como entre las partes en conflicto. Ahí trabajamos también pues mucho desde el área de los comportamientos seguros, desde el área de informar a las poblaciones, a las familias, a los niños también, a los profesores, sobre qué tipos de armas representan un peligro y cuál tiene que ser el comportamiento de cara a evitar ese tipo de accidentes que pueden costarle a un niño o a una persona adulta un pie, o pueden costarle una pierna, un brazo, pueden costarle la vida. Hemos estado ampliando esa área de trabajo también a las zonas urbanas, porque a veces tenemos la idea de que solo en las zonas rurales hay artefactos explosivos de este tipo, hay restos explosivos de guerra, pero la realidad es que también en entornos urbanos existe ese peligro y también trabajamos mucho en esa área, en esos entornos. El CICR entra en ese papel y jugó un papel fundamental y sigue jugando un papel fundamental, en concreto en el traslado de representantes del equipo negociador de las FARC-EP a La Habana, a Cuba. Algo que hemos venido haciendo en numerosas ocasiones y a petición, de nuevo, tanto del gobierno, tanto de la presidencia de Colombia, como del secretariado de las FARC, que han solicitado al CICR que ejerza ese papel neutral entre las dos partes para transportar a esas personas. Pero dentro del proceso de paz jugamos más roles. Por ejemplo, como especialistas en Derecho Internacional Humanitario, proporcionamos también, a petición de las partes o por propia iniciativa, una serie pues, de ideas, de consejos, de pautas sobre el derecho internacional humanitario y cómo se vería reflejado ese derecho en un eventual acuerdo de paz. Nosotros estamos en el fondo dispuestos para colaborar dentro de nuestra área de experiencia, dentro de nuestro conocimiento y dentro de nuestros principios a todo aquello que las dos partes se pongan de acuerdo en solicitarle al CICR. Podríamos ver una Colombia de posconflicto junto a las denominadas bandas criminales, las BACRIM, como son conocidas. Y aquí hablo en términos de violencia y consecuencias humanitarias. Y en una Colombia de posconflicto, el CICR podría centrar su trabajo en desaparecidos, en contaminación por armas o en retornos, y en la Colombia de BACRIM pues sería el mismo trabajo que estamos haciendo hoy de proteger y asistir a las víctimas de esa BACRIM. Pero esas dos Colombias no se van a mantener necesariamente separadas y se van a mezclar una con la otra. Y tendremos probablemente un mosaico de Colombias. Un mosaico de una Colombia que antes tenía conflicto y ahora está en paz. Un mosaico de una Colombia que antes tenía conflicto y ahora tiene BACRIM. Un mosaico de una Colombia que antes tenía BACRIM y sigue teniendo BACRIM. De manera que va a ser un escenario relativamente complicado. Pero no quiero acabar con una nota pesimista en ese sentido, porque lo que creo que todos tenemos que ser muy conscientes es que poner fin a un conflicto armado interno de medio siglo de duración es un hecho histórico con muy pocos precedentes y que abriría las puertas a la posibilidad de una nueva Colombia. Y creo que eso no tenemos nunca que perderlo de vista. La oportunidad histórica de pasar página a un conflicto de medio siglo no se presenta cada día en un país y Colombia no puede dejar pasar esa oportunidad.